Finalmente está la interacción gravitatoria, que es la quizás más conocemos todos. Es la que hace que se caiga la manzana de la anécdota apócrifa de Newton. Y dicho sea de paso, la anécdota esa parece trivial, pero en realidad esa anécdota simboliza un momento realmente histórico en el conocimiento humano, en el sentido de que Newton se dio cuenta de que la fuerza que hacía caer la manzana era la misma fuerza que hacía dar la vuelta la Luna alrededor de la Tierra y la Tierra alrededor del Sol. Así que menuda unificación había hecho este hombre en el siglo XVII. La teoría de Newton de la gravedad, quizá todos la hemos estudiado en la escuela secundaria, es la teoría que dice que dos masas se atraen con una fuerza proporcional a las masas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. La teoría de Newton es muy exitosa experimentalmente. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX se usó extensivamente para entender el sistema solar. Con enorme precisión predice las órbitas de los planetas y funciona muy bien. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, Albert Einstein se dio cuenta de que había algo que no estaba bien con la teoría de Newton. Y es que la teoría de Newton dice que la interacción gravitatoria se propaga instantáneamente. ¿Cómo es esto? Bueno, dijimos cómo era la ley de Newton, que era inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Ahora, si yo agarro esta masa y la muevo así, la distancia cambia instantáneamente y la teoría de Newton diría que la fuerza cambia instantáneamente. Y hoy en día sabemos que nada se puede propagar instantáneamente, lo máximo que se puede propagar algo es la velocidad de la luz. Eso llevó a Einstein a repensar la teoría de la gravedad. Y esto es una cosa curiosa que a veces pasa en física. Tenemos una teoría espectacularmente buena, que anda casi perfecto, y sin embargo la teoría que la reemplaza andando aún mejor resulta ser conceptualmente completamente distinta a la anterior. La teoría que propone Einstein para la gravedad se llama relatividad general, y lo que dice Einstein es que la gravedad no es una fuerza. Los objetos no se caen hacia la Tierra porque los atrae una fuerza, sino porque la Tierra deforma el espacio-tiempo alrededor de la misma. Es decir, piensen, por ejemplo, si uno tiene un colchón y uno toma una bolita y la empuja y la deja ir, en el colchón la bolita va a rodar en línea recta. Ahora, si yo me acuesto en el colchón y hago el mismo experimento, la bolita va a ir en línea curva porque el colchón está curvado, y cuando, claro, está curvado, la trayectoria más natural no es más una línea recta. Bueno, en el mismo sentido, la Tierra curva el espacio-tiempo y por eso la Luna no se va en línea recta volando, sino que da vueltas alrededor de la Tierra. Esto parece esotérico, pero la teoría de Einstein es tremendamente exitosa, más exitosa que la de Newton. Por ejemplo, en las órbitas del sistema solar, uno sabe que las órbitas no son circulares, sino que tienen la forma de una elipse, pero muy poquito la elipse, son casi un círculo. El Sol está en uno de los focos de la elipse, y si solo estuviera el Sol y un planeta, digamos, Mercurio, por ejemplo, esa elipse permanece fija ahí. Pero debido a la presencia de los otros planetas alrededor, eso produce distorsiones y lleva a que esta elipse se mueva un poquito. Muy poquito. Se mueve del orden de 4.000 segundos de arco por siglo. Piense que una vuelta es 360 grados, cada grado son 60 minutos, cada minuto son 60 segundos. O sea, de 4.600 segundos estamos hablando del orden de un poco más de un grado por siglo. ¿Sí? O sea, un movimiento muy, muy pequeño. Sin embargo, este movimiento había sido medido. Porque claro, hace 300 años que miden a Mercurio. Hablo de Mercurio porque el efecto es mayor cuanto más cerca se está del Sol y Mercurio es el más cercano. Todos los planetas tienen este efecto, pero se hace cada vez más chico para los otros. Los astrónomos habían medido este efecto y habían calculado una teoría de Newton con enorme cuidado cuánto tendría que ser el efecto y le faltaban 40 segundos. Es decir, de los 4.000 segundos, menos del 1% de error tenía la teoría de Newton. Y esos 40 segundos los predice con gran precisión la teoría de Einstein. Fue una de las primeras comprobaciones. Además de eso, luego estuvo que la teoría de Einstein predice que el Sol curva el espacio-tiempo alrededor del mismo. Entonces la luz que viene de estrellas de atrás se curva y nos permite ver estrellas que están, digamos, detrás del Sol. Esto es complicado de hacer porque, claro, el Sol ilumina mucho, entonces uno no puede apuntar un telescopio ahí. Lo que hay que hacer la medición con un eclipse, cuando la Luna está delante, que justo tapa todo el Sol, pero no las estrellitas que están atrás. Es una medición muy delicada. Y aquí en tributo a la Universidad de Córdoba, el primer intento de medir esto fue en 1912. Gente del observatorio aquí fue a Brasil y les llovió. En 1914 fueron a Crimea. Ahí fue otro lío porque estalló la Primera Guerra Mundial, los dejaron salir a los argentinos, pero por ejemplo había alemanes ahí que quedaron prisioneros durante la guerra y también tuvieron mal clima. Y fueron a Venezuela en 1916 y también tuvieron mal clima.
Y en 1919, en otro eclipse en Brasil y África, los argentinos ya no tenían presupuesto para ir y finalmente Arthur Eddington, el físico inglés, logró medir este efecto y con eso lanzó a Einstein a la fama. Hay muchos otros efectos más que produce la relatividad general, particularmente en sistemas muy densos, que han sido medidos con una enorme precisión. Por ejemplo, hay un sistema binario de estrellas que se va lentamente deteniendo porque emite ondas gravitacionales. La predicción de eso ha sido medida con una precisión enorme. El físico Roger Penrose, el famoso físico inglés, dice que la precisión con la que se ha medido eso es equivalente a decir que dónde estaban las estrellas con una parte en 10 a la 14, es decir, 1 seguido por 14 ceros. Y él dice que es lo que se ha predicho y medido mejor con la física en cualquier otra, tomando en cuenta todas las teorías de la física, digamos, es la medición predicha y medida de mayor efectividad. Ahora bien, lo que nos muestra esto es que hay una gran diferencia entre la teoría de Einstein de la gravedad y las otras tres interacciones. Las otras tres interacciones todas son debidas a fuerzas de campos que viven en un espacio-tiempo. La gravedad es debida a una deformación del espacio-tiempo mismo. No es totalmente de sorprender, siendo que es tan distinta, que nos vaya a dar trabajo cuando la intentamos cuantizar.